Roma, el imperio más glorioso de la historia, no se sostenía solo con espadas ni con ejércitos invencibles. Detrás de las murallas, en corredores iluminados por antorchas y en alcobas perfumadas con incienso, se tejía una red de deseo, manipulación y poder. El Coliseo mostraba sangre a la multitud, pero las camas de palacio decidían el destino de senadores, generales y hasta emperadores. Este video va a llevarte a esos lugares prohibidos, a los burdeles imperiales disfrazados de templos, a los banquetes donde el sexo se convertía en espectáculo político, y a las noches secretas donde los cuerpos eran tratados como moneda de cambio. Lo que descubrirás no son simples rumores. Son prácticas documentadas que muestran cómo el placer gobernaba más que la razón. Y ahora dime, ¿alguna vez has sospechado que las decisiones más importantes del mundo no se toman en los parlamentos, sino en habitaciones cerradas? ¿Te has preguntado qué estarías dispuesto a hacer si tu futuro dependiera de un solo gesto de obediencia en un lecho imperial? Quédate conmigo, porque al final de esta historia no solo entenderás cómo Roma se gobernaba entre el Coliseo y la cama, también comprenderás hasta qué punto el poder sigue usando el deseo como su arma más peligrosa. Roma, la ciudad del espectáculo. El Coliseo era más que piedra, mármol y sangre. Desde el amanecer, las multitudes se agolpaban en sus gradas, hambrientas de ver cómo los gladiadores se despedazaban bajo el sol ardiente. Pero lo que ocurría después de los combates era aún más revelador. Los mismos hombres que luchaban por sus vidas en la arena se convertían, al caer la noche, en trofeos vivos. Algunos eran arrastrados a villas senatoriales, obligados a servir vino, a sonreír y a veces a ofrecer su cuerpo como parte del entretenimiento privado. Los senadores sabían que tener un gladiador en sus banquetes era símbolo de poder. No era un invitado, era una mercancía que demostraba riqueza y prestigio. Imagina un salón repleto de antorchas, copas rebosantes de vino y risas forzadas, mientras un gladiador recién salido de la arena, aún con las cicatrices frescas, era exhibido como si fuera una bestia domesticada. La sangre que horas antes había manchado la arena se convertía ahora en un fetiche exótico para las miradas de la élite. Las cortesanas también formaban parte de ese teatro. Muchas no eran simples prostitutas, sino mujeres entrenadas en el arte de la música, la danza y la seducción. Ellas no solo ofrecían placer, ofrecían información. Bastaba una sonrisa en el momento justo o una confidencia susurrada para sellar un pacto político. Un general podía perder o ganar un ejército no en el Senado, sino en la cama de una meretriz que sabía exactamente qué palabras repetir al oído correcto. Roma entera era un escenario. El pueblo veía pan y circo, los gladiadores derramando sangre en honor a la multitud. Pero detrás de las cortinas, los mismos juegos servían de antesala para alianzas secretas, chantajes disfrazados de pasión y rituales donde el cuerpo era usado como un contrato silencioso. Y mientras los gritos del Coliseo se apagaban en la noche, otro tipo de espectáculo comenzaba, uno mucho más silencioso y mucho más peligroso. El sexo como moneda política. En Roma, el matrimonio rara vez era un asunto de amor. Era un contrato de poder, un trueque donde la virginidad de una hija podía valer un puesto en el Senado o el mando de una legión. Imagina a un padre senador sentado frente a otro, con copas de vino en la mano, negociando no tierras ni riquezas, sino el futuro de su hija adolescente. Su pureza es mi aval, decían, como si hablaran de ganado. Y la muchacha, silenciosa, sabía que su cuerpo era la moneda con la que su familia pagaba su ascenso. Las cortesanas de élite, llamadas meretrices honestae, eran más influyentes que muchos magistrados. Sabían escuchar, observar y repetir en la cama secretos que después llegaban a oídos imperiales. Una sola frase susurrada podía hundir a un senador o elevarlo al favor del César. Muchas veces, ellas eran las espías invisibles del imperio, más temidas que los propios gladiadores armados. Su poder no estaba en la espada, sino en la almohada. Los burdeles también funcionaban como oficinas políticas encubiertas.
Había noches en que generales romanos sellaban pactos no con pergaminos, sino compartiendo a la misma esclava como signo de alianza. El cuerpo se convertía en firma, el placer en protocolo, y lo más perturbador, todo esto no era clandestino, sino aceptado como parte del sistema. La moral romana toleraba lo que fortaleciera el poder. Así, Roma nos revela una verdad incómoda. No eran los discursos en el foro los que decidían el destino del imperio, sino las camas en las que se acostaban sus líderes, y detrás de cada ley, de cada conquista y de cada traición, había un cuerpo usado como puente o como arma. Lo que parecía un simple encuentro privado, en realidad era un acto político. Y en ese juego, nadie salía intacto. Los burdeles imperiales. Los burdeles de Roma no eran simples casas de placer, eran engranajes ocultos del poder imperial. Bajo las sombras de los templos y las villas aristocráticas, se escondían corredores estrechos iluminados por antorchas, donde el olor a incienso se mezclaba con el sudor y el vino derramado. Allí, los cuerpos no eran personas, eran mercancía exhibida en catálogos vivientes, clasificados por edad, origen y virtudes específicas. Los clientes, senadores, generales, sacerdotes, caminaban por esos pasillos como si recorrieran un mercado de carne sagrada. Calígula llevó esta práctica a un nivel nunca visto. Transformó parte de su propio palacio en un lupanar disfrazado de templo. Las habitaciones fueron redecoradas con frescos eróticos y columnas de mármol que sostenían lo que él llamaba el culto al placer divino. A las esposas de los senadores las obligaba a atender como sacerdotisas, vestidas con togas transparentes de seda. Cada encuentro era registrado por escribas como si fueran ofrendas al Estado. El sexo se convirtió en impuesto y la humillación en protocolo oficial. Los testimonios cuentan escenas que hielan la sangre. Senadores respetados eran forzados a llevar antorchas, mientras sus hijas servían en lechos preparados como altares. Cada acto era anotado en pergaminos con el mismo detalle que los registros de impuestos. Nombre, edad, duración, grado de cooperación. Era la burocracia del deseo. Un archivo oscuro que mostraba que la corrupción no solo estaba en el oro, sino en la carne. Para quienes entraban en esos burdeles imperiales, no había escapatoria. Rechazar una orden significaba perderlo todo: cargos, familia, incluso la vida. Así, el imperio se sostenía en un pacto silencioso de complicidad forzada. Roma aplaudía en público a sus emperadores, pero en privado temblaba en esos corredores de mármol, donde el poder se ejercía no con decretos, sino con cuerpos. Y lo más perturbador es que muchos aceptaban, porque sabían que en el nuevo culto no había dioses, solo un César que exigía ser adorado como tal. El Coliseo y la lujuria pública. Cuando pensamos en el Coliseo, imaginamos rugidos de multitudes, gladiadores enfrentándose a muerte y bestias exóticas devorando cuerpos en la arena. Pero detrás de ese espectáculo brutal existía otra faceta aún más perturbadora: el deseo convertido en ritual público. Para muchos emperadores, la arena no era solo un escenario de sangre, era un teatro de lujuria disfrazado de tradición. Las crónicas narran que, en ciertas noches reservadas para la élite, el Coliseo cambiaba su propósito. Las gradas se llenaban no de ciudadanos comunes, sino de senadores nobles y cortesanas. Bajo la luz de antorchas y la música de flautas, se representaban juegos que poco tenían que ver con la guerra. Gladiadores cubiertos de aceite eran obligados a luchar desnudos, y el perdedor no moría. Era entregado como ofrenda sexual al vencedor, o en ocasiones al propio emperador que presidía la ceremonia. En un episodio particularmente famoso, Nerón ordenó que esclavos y gladiadores recrearan mitos eróticos de los dioses. Vestidos con coronas de hiedra, eran obligados a imitar las uniones de Zeus disfrazado de toro o de cisne, mientras la nobleza aplaudía y reía. Lo que para el pueblo eran mitos sagrados, en el Coliseo se convertía en un espectáculo obsceno, donde el poder se regodeaba en su capacidad de profanar lo divino. La lujuria pública servía también como arma de humillación.
Hubo senadores que fueron obligados a desfilar con túnicas femeninas, expuestos ante la multitud, mientras sus esposas eran entregadas a gladiadores extranjeros. El mensaje era claro: no había honor, ni familia, ni tradición que no pudiera ser rota en la arena. Y los aplausos que retumbaban en las gradas no eran solo por el espectáculo, eran la confirmación de que, en Roma, todos eran cómplices del imperio del deseo. Emperadores y sus vicios secretos. Calígula no se conformaba con gobernar Roma. Quería gobernar también la intimidad de cada uno de sus súbditos. En su palacio, los banquetes terminaban en espectáculos que desafiaban toda norma. Senadores obligados a brindar mientras sus esposas eran conducidas a habitaciones perfumadas, convertidas en piezas de un tablero político. Incluso sus hermanas, Drusila, Julia Livila y Agripina, fueron víctimas de sus delirios. No eran familia, eran trofeos exhibidos como si fueran símbolos de su divinidad. La mesa donde se servía vino se convertía en altar, y el César era el sumo sacerdote de un culto al deseo. Nerón, en cambio, envolvía su depravación en un disfraz artístico. Se casó públicamente con su amante masculino, Esporo, vistiendo de novia al joven después de haberlo castrado para imitar a la esposa que él mismo había asesinado, Popea Sabina. La ceremonia se celebró con sacerdotes, música y testigos, como si se tratara de un rito sagrado. Nerón confundía teatro con realidad, y en su mente no había diferencia entre un papel representado y una vida destruida. Cada unión era un acto de posesión, cada aplauso, un eco forzado de adoración. Tiberio, retirado en la isla de Capri, convirtió su villa en un infierno disfrazado de paraíso. Niños y adolescentes eran llevados en secreto para servirle en lo que los cronistas llamaban las escuelas del placer. El emperador, ya anciano, buscaba en esos actos una falsa inmortalidad, alimentando su poder con inocencias rotas. Sus jardines, con vistas al mar, escondían gritos que nunca llegaron al Senado. Roma sabía, pero callaba, porque incluso a distancia, el miedo era más fuerte que la justicia. Cómodo, siglos después, llevó los excesos al propio corazón del Coliseo. No se conformaba con mirar. Bajaba a la arena vestido de gladiador, matando esclavos disfrazados de enemigos y luego reclamando el honor de acostarse con las esposas de los senadores que lo aplaudían. La arena no era ya el lugar de la gloria marcial, sino el escenario de su vanidad erótica y sangrienta. Para él, cada cuerpo vencido era un recordatorio de que no existía límite entre emperador y verdugo. Así, cada uno de estos hombres mostró que el poder absoluto se alimenta no solo de territorios conquistados, sino de cuerpos dominados. Y Roma, en silencio, aplaudía o fingía no ver, convirtiéndose en cómplice de los vicios que terminarían marcando el fin de su grandeza. El sexo como arma de humillación. En Roma, el deseo no siempre era íntimo. Muchas veces era público, calculado y cruel. Los emperadores sabían que la humillación era más efectiva que la espada. ¿Qué hería más a un senador orgulloso? ¿Perder una batalla? ¿O ver a su esposa obligada a servir en un lecho imperial mientras él sostenía una copa de vino, fingiendo aplaudir? Esa fue la verdadera arma. El sexo convertido en espectáculo de sumisión. Las crónicas relatan banquetes en los que Calígula ordenaba que las esposas de los senadores se sentaran a su lado, como si fueran concubinas del César. Después, en medio de la cena, las conducía a habitaciones decoradas como templos, donde él mismo o sus gladiadores favoritos las consagraban mientras los maridos esperaban afuera. Al regresar, esas mujeres eran obligadas a relatar en voz alta lo ocurrido, mientras los invitados brindaban como si se tratara de una ceremonia oficial. El silencio se convirtió en un mecanismo de supervivencia. Un padre que dudara, un esposo que mostrara disgusto, sabía que su familia sería destruida. Algunos intentaron resistirse. El senador Cornelio, cuentan los escritos, rechazó entregar a su hija adolescente a un ritual de educación divina. Al día siguiente, encontraron a su hijo menor castrado en las escaleras del Senado,
con un mensaje tallado en su piel: la desobediencia se paga en generaciones. Cornelio cedió, porque entendió que su propia sangre era rehén del poder. No era sadismo sin sentido, era un método. Cada humillación pública servía para grabar en la memoria colectiva que el cuerpo de cada ciudadano pertenecía al César. No había intimidad, ni familia, ni honor que quedara intacto. En Roma, todos eran posibles víctimas, y también posibles cómplices. El sexo dejó de ser un acto humano y se convirtió en una cadena invisible que mantenía a la élite de rodillas. Filosofía del deseo y del poder. El deseo es la frontera más íntima del ser humano. Dominar un territorio, conquistar una ciudad o arrancar un tesoro puede demostrar fuerza, pero nada se compara con el control del cuerpo y la voluntad de otro. Por eso, en Roma, el sexo se transformó en la herramienta favorita de los emperadores, porque allí no solo vencían soldados, vencían almas. Cuando un senador veía a su esposa o a su hija sometida, comprendía que ya no tenía refugio, ni la casa ni la sangre eran suyas. Los filósofos romanos como Séneca denunciaban esta decadencia en cartas secretas. Advertían que un poder sin límites no se conformaba con obediencia política, sino que buscaba doblegar lo más sagrado, la intimidad. Séneca escribió que quien convierte el placer en tiranía, convierte a los hombres en esclavos aunque lleven toga. Sus palabras, ignoradas en su tiempo, resuenan como una verdad eterna. La corrupción del deseo es la más profunda de todas, porque no deja espacio para la dignidad. La psicología moderna nos da otra clave: el poder absoluto destruye la empatía. Calígula ya no veía cuerpos, veía objetos para medir su dominio. Nerón no veía personas, veía público para su teatro. Y esa cosificación es la marca de los regímenes más oscuros de la historia. Cuando alguien deja de ver humanidad en el otro, todo está permitido. Roma fue laboratorio de esta verdad, y su caída es también la caída de un modelo de poder deshumanizado. Hoy, siglos después, seguimos viendo sombras de esa filosofía torcida. Líderes que usan el miedo, la manipulación emocional o el espectáculo mediático como herramientas de control. El escenario ya no es el Coliseo ni el Palacio Imperial, pero la lógica es la misma. Y aquí surge la pregunta que nos incomoda: ¿cuánto de Roma sigue vivo en el presente, disfrazado con otros nombres y otros rituales? El legado del placer como dominio. Cuando Roma cayó, no lo hizo solo por las invasiones bárbaras o por el desgaste económico. Cayó porque se había corrompido desde adentro. El sexo usado como dominio había erosionado la confianza entre familias. Había convertido a senadores en cómplices y a ciudadanos en espectadores silenciosos. El imperio más poderoso del mundo se derrumbó no solo por espadas extranjeras, sino porque su núcleo íntimo había sido deshecho. Los archivos secretos del Palatino, aunque borrados en parte por el fuego y el tiempo, revelaban esa maquinaria de humillación. Pergaminos con nombres, edades, tarifas, descripciones de actos. Roma había convertido la intimidad en burocracia. Cada mujer, cada hombre, cada niño sometido era un número en una contabilidad del horror. Y aunque esas hojas se perdieron, el eco de esa contabilidad sigue resonando en nuestra memoria histórica. El legado fue doble. Por un lado, la advertencia de que ningún imperio es indestructible si su moral se pudre desde dentro. Por otro, la persistencia del modelo. Durante siglos, reyes, dictadores y líderes han repetido el patrón romano: usar el deseo como arma, la intimidad como campo de batalla. De Versalles a los palacios orientales, del Vaticano medieval a las cortes modernas, siempre hubo un eco de Roma en la forma en que el poder buscaba controlar lo privado. Y esa es la reflexión que no podemos evitar. El Coliseo y la cama siguen siendo símbolos vivos. Uno representaba la violencia pública, el otro la sumisión íntima. Ambos eran escenarios del mismo espectáculo, la dominación total. Roma nos dejó ruinas de piedra, pero también ruinas invisibles en la forma en que entendemos el poder. Y mientras no aprendamos de esa lección,
El legado del placer como dominio seguirá reapareciendo, con nuevos rostros, pero con las mismas cadenas. Roma cayó, pero sus sombras siguen vivas. Calígula, Nerón, Tiberio, Cómodo. Todos demostraron que el poder absoluto no se mide solo en ejércitos o territorios, sino en la capacidad de destruir la intimidad, de convertir el deseo en un arma de control. Y esa lección no pertenece al pasado. Todavía hoy vemos líderes que disfrazan excesos con discursos de moralidad, que convierten el espectáculo en gobierno y la humillación en política. La pregunta es inevitable. ¿Cuánto de Roma sigue latiendo en nuestro presente? ¿Cuántas decisiones que afectan a millones se toman todavía en la oscuridad de habitaciones privadas, lejos de los ojos del pueblo? El Coliseo puede estar en ruinas, pero los escenarios del poder siguen en pie. Y lo más perturbador es que, como en Roma, la multitud a veces aplaude mientras arde su propia ciudad. Si esta historia te estremeció, si te hizo reflexionar y abrir los ojos, no te quedes en silencio. Suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita, porque aquí seguimos revelando los secretos más oscuros de la historia, no para el morbo, sino para que nunca más se repitan. Comparte este video, porque hay verdades que no deben quedarse enterradas. Necesitan ser contadas, recordadas y discutidas. Roma cayó, pero su advertencia sigue de pie. Y ahora te toca a ti. ¿Aplaudirías en silencio? ¿O serías de los pocos que se atreven a levantar la voz?